Cristo solo es nuestro anuncio, nuestra prédica Él será. Siempre a Cristo ensalzaremos, Cristo solo se verá. Buenas noches, mis estimados amigos y hermanos en Cristo. Les doy la más cordial bienvenida a este tiempo de los días miércoles de estudio bíblico. Un tiempo que hemos separado, hemos dedicado para abrir la palabra del Señor, estudiarla, analizarla, aprender un poco más de ella. Antes de dar inicio a este tiempo de estudio, quiero pedirles que me acompañen en una palabra de oración. Soberano Dios y Padre nuestro, gracias te damos por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das, la oportunidad que tenemos de poder abrir tu palabra con libertad, poder abrir tu palabra, Señor, y leerla sin ningún contratiempo, sin ningún impedimento, poder leerla, extraer de ella enseñanzas, aprender cada día. Gracias te damos, Padre, por este medio virtual que tú nos concedes, a través del cual nos podemos reunir a pesar de la distancia con nuestros hermanos en la fe y amigos en general, a abrir tu palabra, a leerla. Te pedimos, Señor, que tú seas tomando el dominio, el control del servicio de energía eléctrica, del servicio de internet, de cada uno de los asistentes, de cada dispositivo electrónico que está siendo utilizado el día de hoy. Y también ruego, Padre, una bendición para cada hermano, cada hermana, cada familia que se reúne en torno a este dispositivo electrónico para escuchar este estudio. Ruego, Padre, que sea de gran bendición para cada uno de los oyentes. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias. Amén y amén. En esta ocasión, vamos a analizar a breves rasgos la vida de uno de los personajes bíblicos que muy poco se estudia. Y me estoy refiriendo a este personaje llamado Zacarías. Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Con el nombre Zacarías se identifican a varias personas en la Biblia, siendo las más conocidas el profeta Zacarías, cuyo libro lleva su nombre, y Zacarías, el sacerdote, padre de Juan el Bautista. Pues justamente es acerca de este último que vamos a referirnos en este presente estudio. Para esto voy a pedirle que me acompañen con una lectura bíblica en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 1. Lucas, el capítulo 1, y vamos a dar lectura desde el verso 5 hasta el verso 13 en primera instancia. Y vamos a ir viendo otros pasajes que nos hablan acerca de la vida de este personaje. Lucas, el capítulo 1, leamos desde el verso 5 hasta el verso número 13. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída,
y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Bueno, leemos aquí que Zacarías fue un sacerdote que vivió en los tiempos del rey Herodes, rey de Judea, y también se nos informa que era de la clase de Abías, El rey David había establecido 24 clases o grupos de sacerdotes descendientes del sacerdote Aarón, hermano de Moisés, para que sirvan en el templo cada 8 días. Es decir, que a cada clase le correspondía servir en el templo 2 veces al año. Sí, David, en una manera de organizar mejor el servicio del templo y que cada uno tenga la oportunidad de servir, dividió a los sacerdotes en 24 clases. Cada una de estas clases descendientes del sacerdote Aarón. Mire, esto nos informa o nos informamos en el libro de Primera de Crónicas. Vaya conmigo un momento a Primera de Crónicas, el capítulo 24, y leamos los versos del 1 al 9. Primera de Crónicas 24, leamos desde el verso 1 hasta el verso 9. También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Miren, los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Y David, con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar, los repartió por sus turnos en el ministerio. Y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar, y los repartieron así. De los hijos de Eleazar, 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar, por sus casas paternas 8. Lo repartieron pues por suertes los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Y el escriba Semaías, hijo de Natanael de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes y delante de Sadoc el sacerdote, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, designando por suerte una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. Y a partir del verso número 7 en adelante se menciona cuáles eran estas casas o clases o grupos descendientes de los sacerdotes. Y en el versículo 10 se menciona que la octava clase era la clase de Abías. Entonces, estos grupos de sacerdotes servían en el templo. Y dentro del grupo de sacerdotes que estaban cada 8 días sirviendo en el templo, se daba en turno por suerte a que uno de ellos ingrese al lugar santísimo a ofrecer el incienso, el lugar santo. Entonces, en esta ocasión que leímos en el Evangelio de Lucas, al sacerdote Zacarías le correspondió en suerte ingresar. Y él ingresa al santuario y recibe esta visión que leí. Pero antes de llegar a eso, en el verso 6 de Lucas 1, se nos informa algo acerca de Zacarías y de su esposa. Verso 6. Ambos leemos aquí que eran llamados justos delante del Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ambos eran justos delante de Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, el ser justo delante de Dios significa que eran leales y devotos a Dios.
Sí, que ellos vivían de acuerdo a la voluntad de Dios y que se mantenían siendo fieles a los principios divinos. Sí, eran justos. Todas las ordenanzas, todos los preceptos, todos los principios que Dios había establecido, Zacarías y su esposa los cumplían a cabalidad. Pero también se nos menciona aquí que ellos eran irreprensibles. Irreprensibles. Esta palabra irreprensibles indica que ellos vivían una vida ejemplar, en total obediencia a las leyes divinas y que eran reconocidos como justos por Dios delante de los hombres. Ellos eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Todo mandamiento, toda ordenanza que Dios había dado, ellos la cumplían siempre y por eso ellos eran llamados irreprensibles. Y como era de esperarse, había un pero. Ese pero lo encontramos en el verso 7. Pero no tenían hijo. No tenían hijo. ¿Y por qué no tenían hijo? Porque Elizabeth, la esposa, era estéril y además de eso, ambos eran ya de edad avanzada. Ambos eran de edad avanzada. Mire, según muchos comentaristas, pudieron ambos, Zacarías y Elizabeth, su esposa, estar cerca de los 50 años de edad. Y esto debido a la norma establecida que la edad máxima para ejercer el sacerdocio eran los 50 años. Era la edad máxima que el rey David había establecido a todos estos clanes, a estos grupos, a estas clases de sacerdocios, que hasta los 50 años ellos podían ejercer el sacerdocio, siendo esta una edad en que aún la persona mantenía su vigor, mantenía su vitalidad, su energía, y que de ahí podían ellos retirarse y tal vez ser útiles, utilizados o contribuir como consejeros a las personas más jóvenes. ¿Sí? Un matrimonio fiel al Señor, justos, irreprensibles, pero no tenían hijos. Sí, no tenían hijos. Y el no tener hijos entre los judíos era visto como una situación difícil. Especialmente porque la ley incluye el mandamiento de fructificar y multiplicarse. Y los hijos son considerados un legado vital para transmitir la herencia. Y esto seguramente hacía que ellos sean señalados en la sociedad. ¿Sí? Los judíos tenían en muy alta estima a la descendencia. Y cuando un matrimonio no tenía descendencia, no tenía hijos, pues ellos lo miraban con cierto recelo. Ellos lo miraban a ese matrimonio como que a lo mejor algo habían hecho de malo, a lo mejor era un castigo divino, pero este no era el caso, ¿no? Zacarías y Elizabeth son declarados por la misma palabra de Dios como justos, como irreprensibles. Es que, hermanos, había entre las esposas judías un anhelo universal. Sí, era un anhelo universal y era una alegría la esperanza de tener hijos. Sí, toda mujer judía que se casaba albergaba en su corazón la esperanza de tener descendencia. Y la esterilidad en el matrimonio era visto como una visitación divina de maldición. Es decir, se lo veía como un castigo de Dios. El tener un hijo después de mucho tiempo se veía como Dios quitando su afrenta delante de los hombres. Y por el relato bíblico que acabamos de leer, que el ángel se le aparece a Zacarías y le dice: no temas, tu oración ha sido oída, tu mujer Elizabeth te dará luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Esto lo encontramos en el verso número 13. En el verso número 13. Pero también sabemos por el relato bíblico que Zacarías, luego de recibir la noticia del ángel, se turba.
Se turba a tal punto de quedar mudo hasta que se cumplan las palabras del ángel. Mire, leamos del verso 28 al 35 para ver esta parte, ¿no? Desde Lucas 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel y le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo, a su tiempo. Y luego en el verso 57 leemos de esta manera: cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Ya había pasado todos los meses de gestación y Elizabeth ya había dado luz. Cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Sí, la gente se alegró mucho que Dios había quitado la afrenta de esta pareja de ancianos justos e irreprensibles. Aconteció, verso 59, que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Sí, Zacarías quedó mudo porque en una instancia dudó de la palabra del ángel, y cuando las palabras del ángel se cumplieron de que su esposa iba a quedar embarazada, de que su esposa iba a dar a luz, él le puso por nombre Juan en cumplimiento a la palabra del ángel. Y entonces su mudez fue quitada y él pudo abrir su boca. Dice el texto que daba bendiciones a Dios. Hablaba con su lengua bendiciendo a Dios. Ahora, lo que queremos rescatar aquí de la vida de Zacarías es su forma de ser. Las lecciones que podemos extraer de la vida de Zacarías. Una primera lección que podemos extraer de Zacarías, el padre de Juan, es esta: que la espera es una lección de fe. La espera es una lección de fe. Mire, la mudez de Zacarías duró hasta el nacimiento de Juan, momento en el que recuperó la voz para proclamar que su hijo debía ser llamado Juan, cumpliendo así la voluntad de Dios. Como ya leímos, cuando se cumplieron el tiempo, los vecinos, parientes, ya preguntaban a Elizabeth cómo debía llamarse. Y ya ellos llamaban al niño el pequeño Zacarías. Pero Zacarías, al ser consultado, no, su nombre será Juan. Es que Zacarías aprendió que Dios actúa en el momento perfecto, demostrando su poder y misericordia en el milagro del nacimiento de su hijo. Mire, el texto nos informa que ellos habían estado orando por un hijo, tal vez desde el mismo momento de su matrimonio. Como le decía, un hombre y una mujer judíos, cuando se unían en matrimonio, su mayor anhelo, sobre todo el de ella, era tener un hijo. Y el verso número 13 que leímos en Lucas 1, se nos dice que el ángel le decía: tu oración ha sido oída, Zacarías. ¿Sí? Tu oración ha sido oída. Tenían tiempo orando ellos ya por ese niño, que Dios le quite su ofrenda,
que Dios le quite esa mirada de la sociedad que lo veían como, oh, algo tienen que haber hecho de malo. Pero ellos eran considerados justos, irreprensibles. El ángel le dice, tu oración ha sido oída. Con esto aprendemos que nuestras oraciones a Dios no deben desmayar. Sí, Zacarías y Elizabeth habían estado orando al Señor y esperaron. Esperaron como un acto de fe. Entonces, cuando estemos orando al Señor, cuando estemos presentándole nuestras peticiones a Él, no nos desanimemos cuando veamos que la respuesta no llega en el tiempo que lo esperamos. Sí, no nos desanimemos. Tal vez usted ha estado orando ya por mucho tiempo por alguna petición. Tal vez ha estado orando por la conversión a Dios de un familiar, su esposo, su esposa, sus hijos, algún pariente. Y la Biblia nos enseña que no debemos desmayar en nuestras oraciones, que debemos ser persistentes en las mismas. A lo mejor usted ha estado orando como Zacarías y Elizabeth por mucho tiempo por un hijo. ¿Sí? En cada hogar, en cada familia, el tener un hijo siempre es motivo de alegría. Y cuando un matrimonio de un hombre con una mujer no pueden concebir, pues queda una sensación de tristeza, ¿sí? Queda una sensación de que algo falta, ¿sí? Algo falta. Miren, hermanos, conozco a una pareja de esposos, cristianos ellos, líderes en su congregación, que ya tenían algún tiempo de matrimonio, pero no tenían hijos, ¿sí? No tenían hijos. Ellos habían estado orando desde hace muchos años, de algún tiempo, pero Dios no les concedía hijos todavía. Las últimas noticias que tengo de ellos es que por la gracia de Dios, la esposa está esperando un hijo. Y eso es un motivo de alegría. Y me gozo a la distancia con ellos y por ellos, porque Dios oye la oración de aquellos que oran con fe y que esperan en su palabra, que esperan en Él. Entonces, la petición que usted tenga a Dios, cualquiera que ésta sea, no desmaye, ¿sí? No se desanime. Esa oración que usted tiene en su corazón, preséntesela a Dios. No se desanime, no desmaye, que si está dentro de la voluntad de Dios, Él responderá a su debido tiempo. Así como Dios respondió a Zacarías a su debido tiempo, en el momento oportuno, quitó la afrenta de ellos frente a la sociedad y les dio un hijo. Mire, veamos algo a este respecto. En el capítulo 18 de Lucas, leamos una parábola que narró nuestro Maestro Jesús justamente sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 18 del 1 al 8. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Sí, y aquí viene una pregunta, ¿no? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo
que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, cuando usted está orando al Señor, cuando usted está presentando una petición al Señor, la enseñanza aquí a través de la parábola es que no desmaye. No es porque usted ve que la respuesta de Dios tarda, usted comienza a pensar, bueno, Dios ya no me va a oír, Dios ya me está contestando que no. No, no desmaye, continúe, manténgase en la oración, manténgase en esa petición, orando con fe y espere sin desesperarse. Y en esta parábola, que había un juez que le hace justicia a esta viuda porque ella iba todos los días iba siempre a pedirle que haga justicia contra un adversario. Y la pregunta que Jesús hace es, mire lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a aquellos que le claman día y noche? La respuesta es, claro que hará justicia. En el momento que Dios lo considere necesario y oportuno, la respuesta llegará. Mire, veamos otro pasaje a este respecto de la oración. En el libro de Romanos, vayamos al libro de Romanos, el capítulo 12 y el verso 12. Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Constantes en la oración. Sí, tenemos que mantenernos constantes, firmes en la oración. La petición que este sea, insisto, si es dentro de la voluntad del Señor, Él responderá a su debido tiempo. Y en la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 5, el capítulo 5, hay una exhortación en el verso 17. Orad sin cesar. Orad sin desmayar. Orad sin cansarse, es la idea. Orad en todo tiempo. Orad de mañana. Orad en la tarde. Orad en la noche. Sin cesar, sin descanso, es la idea, ¿no? Constantes en la oración. Orando sin cesar, sin desmayarse. Y en la carta a los Colosenses el capítulo 4, y el verso 2. Colosenses 4:2 leemos, perseverad en la oración. Otra vez encontramos esa exhortación, ¿no? Perseverad en la oración, velando en ella, en la oración, con acción de gracias. Sí, la Biblia nos manda a perseverar en la oración, a no desmayar. Y Zacarías y Elizabeth son una lección de dos esposos, ancianos ellos, que habían orado a Dios por un hijo por mucho tiempo y esperaron en el tiempo que Dios responda su oración, y Dios les contestó la misma. Entonces, una vida de fe, hermanos, es una vida que espera en Dios. Es una vida que persiste en la oración. Otra lección que podemos obtener de la vida de Zacarías y Elizabeth es que ellos son un legado de esperanza y fe. Un legado de esperanza. La historia de Zacarías y Elizabeth nos recuerda que Dios no deja a las personas solas, sino que actúa en nuestras vidas a pesar de la edad avanzada o las dificultades. Mire, Zacarías se convirtió de las primeras personas en el Nuevo Testamento en recibir un mensaje divino sobre el nacimiento de Jesús. Su vida es un ejemplo del triunfo de la fe
sobre la duda, confirmando que a Dios nada le es imposible. Si nada es imposible para Dios. ¿Y por qué le digo que ellos demuestran el triunfo de la fe sobre la duda? Porque justamente, como bien lo decía Zacarías al ángel, soy anciano, mi esposa también anciana. ¿Cómo será esto que tendremos un hijo? Y entonces el ángel le dijo, tendrás un hijo. A pesar de tu vejez, a pesar de tus dudas, el hijo llegará. Mire, veamos unos pasajes a este respecto. En la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, segunda a los Corintios 5, 7, leemos así: porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Si hubiera sido por la vista, por lo que Zacarías podía observar, por lo que su pensamiento le indicaba, ¿ya? Hace mucho tiempo que ellos hubieran renegado de Dios. Sí, Dios ya no nos escucha, Dios ya no nos atiende, hemos pedido por mucho tiempo y no nos responde. Sí, si ellos hubieran llevado por lo que veían, hace mucho tiempo que habían dejado de orar. Pero no, Zacarías y su esposa permanecieron firmes, ¿sí? Andando por fe y no por vista. En la primera carta de Juan, el capítulo 5, primera carta de Juan, el capítulo 5, leamos el verso 4. Primera de Juan 5, 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Sí, solo con fe en Cristo podremos sobrellevar las dificultades de la vida y las miradas de la sociedad. Zacarías y Elizabeth tenían puesta su mirada en Dios, en que cumpliría su promesa de enviar un Salvador, y no se arrepintieron, ¿sí? Ellos no se arrepintieron. Mire, veamos otro pasaje con respecto a la fe de ellos, ¿no? En el Salmo 37, vayamos al Salmo 37, Salmo 37, y leamos los versos del 3 al 6. Salmo 37, el verso 3 al 6. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Sí, ellos se deleitaban en el Señor y Él les concedió las peticiones. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y pasó esto. Ellos confiaron en el Señor y Él hizo. Pero quiero llamar la atención al verso 6. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Este verso 6 creo que se ajusta a la vida de estos dos padres, Zacarías y Elizabeth. Luego de haber soportado las miradas y los comentarios de barrio, Dios expuso claramente como la luz del sol la justicia de ellos. Es por eso que en el relato bíblico son llamados justos e irreprensibles delante de Dios, porque Dios en su momento exhibió públicamente que ellos eran fieles y que el hecho de que no haberles dado un hijo cuando lo pedían es porque tenía un plan, un propósito para ese niño. Otro pasaje. En el libro del profeta Isaías, el capítulo 40, libro del profeta Isaías, el capítulo 40, leamos el verso 31. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán,
caminarán y no se fatigarán. No se fatigarán. Mire, las fuerzas nuestras deben provenir siempre en Dios. Si nosotros esperamos en nuestro criterio, en nuestras fuerzas, pronto nos cansaremos, pronto desmayaremos y pronto tiraremos la toalla y abandonaremos la labor. Pero si esperamos en Dios, si esperamos en Él, Él nos dará, como dice el texto, fuertes alas como las águilas. Correremos y no nos cansaremos. Caminaremos y no nos fatigaremos. ¿Por qué? Porque nuestras fuerzas provienen de Él. Sí. La espera en Dios es una prueba de fe. Es un legado de esperanza. Y esto es lo que la lección que nos dan Zacarías y Elizabeth en este relato bíblico. Pero hay una lección más que podemos extraer de todo el relato que estamos viendo en Lucas capítulo 1. Y es que la duda trae consecuencias negativas. ¿Sí? La duda trae consecuencias negativas. Zacarías, por efecto de la duda, estuvo mudo hasta el 8º día del nacimiento de su hijo. ¿Sí? Mire, esto lo vimos en el capítulo 1, de Lucas. Mire, recordemos desde el verso 15 hasta el verso 20, ¿no? De Lucas 1, del 15 al 20, el ángel le decía que el hijo será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Mire, todo lo que el ángel le decía a Zacarías que sería su hijo. Creo yo que cuando un padre escucha palabras de ese con envergadura acerca de lo que hará su hijo, tiene que llenarse de alegría, llenarse de orgullo, ¿no? Un contentamiento grande acerca de su hijo. Porque le dice en el verso 17 además que irá delante de él, del Señor, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres y a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y aquí entra la duda. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿En qué conoceré esto? En otras palabras, ¿será cierto esto? ¿Realmente va a pasar así? Y el ángel le dice: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Mire, Zacarías tuvo dudas sobre el nacimiento, el anuncio del ángel, porque no veía posible que él, un hombre anciano, y su esposa, también anciana, pudieran tener un hijo. Él no lo veía lógico, él no lo veía racional, no lo veía posible. Aunque habían estado orando por esta petición por mucho tiempo, cuando escucha que se cumplirá, la duda entró en su mente. Entonces Dios lo dejó mudo por un tiempo. Y durante todo el tiempo que su esposa estuvo encinta, y hasta 8 días después de haber nacido el niño, Zacarías no pudo pronunciar palabra alguna. ¿Qué aprendemos aquí? Que la duda ingresa en nuestra mente y nuestro corazón, que cuando la duda ingresa en nuestra mente y nuestro corazón, eso no es de aprobación por parte de Dios. Dios no lo aprueba. Es que, hermanos, la duda es un pecado muy sutil, tan sutil, que puede introducirse en la vida del creyente sin darse cuenta.
Zacarías dudó del poder de Dios para vencer los obstáculos naturales. Sí, naturalmente hablando, humanamente hablando y con lógica, esta pareja de esposos ya debieron haber perdido las esperanzas de tener un hijo. Pero Dios se los cumplió. Asimismo, hoy muchas personas comparten la misma duda. Cada vez que permitimos que la razón humana opaque la fe en Dios, el resultado es una duda pecaminosa. Por muy lógicas que parezcan nuestras razones, Dios ha hecho insensata la sabiduría del mundo y sus planes aparentemente insensatos son mucho más sabios que los del hombre. La fe es confiar en Dios incluso cuando su plan va en contra de la razón o la experiencia humana. Sí, incluso cuando va más allá de lo que la razón diga, uno tiene que mantenerse confiando. No permitir que la duda se introduzca en nuestra mente y en nuestro corazón. Miren, veamos qué dice la Biblia acerca de la duda. Veamos en Romanos, el capítulo 10. Romanos, el capítulo 10, y leamos el verso 17. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Una forma de combatir la duda en nosotros es tener como sustento la palabra de Dios. Si usted y yo nos nutrimos día a día de la palabra de Dios, la duda no tendrá cabida en nuestra mente, no tendrá cabida en nuestro corazón. La fe viene por el oír y este oír la palabra de Dios. Otro pasaje, Salmos 77 y el verso 11. Salmo 77 y el verso 11. Salmo 77 y el verso 11. Me acordaré de las obras de Jab, ¿sí? Haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Otra manera de combatir la duda es acordarnos de los hechos de Dios en el pasado. Una vez que comprendemos lo que Dios ha hecho en el pasado, lo que nos ha prometido para el presente y lo que podemos esperar en Él en el futuro, podemos actuar con fe en vez de dudar. Zacarías sabía que Dios podía obrar, tal como obró con Sara y Abraham, cuando a pesar de edad avanzada, Sara tuvo un hijo. Zacarías esperaba en él. Entonces, hermanos, la duda puede traer consecuencias negativas. Y en el caso de Zacarías, la duda tuvo como consecuencia que quedó mudo. No podía pronunciar palabra durante un buen tiempo. Y hemos visto formas de cómo podemos combatir esta duda que trata de introducirse en nosotros con la palabra del Señor y haciendo siempre memoria de los hechos poderosos que Dios ha hecho, que hace y que puede hacer en nosotros. Y una última lección que podemos extraer de la vida de Zacarías, de este anunciamiento, es que Dios cumple sus promesas. ¿Sí? Dios cumple sus promesas. La vida de Zacarías demuestra que Dios recompensa la fidelidad y usa a las personas para cumplir su plan redentor. Y Zacarías reconoce esta promesa. Luego de que su hijo nace,
Zacarías eleva una oración a Dios. Veamos, en Lucas el capítulo 1, leamos los versos 68 al 70. Lucas 1, del 68 al 70. Zacarías, ya luego de que podía hablar, es lleno del Espíritu Santo y habló diciendo, verso 68, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido su pueblo. Mire, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Desde el principio. Dios había hecho la promesa de que iba a enviar un Salvador. Y Zacarías reconoce que su hijo era el inicio del cumplimiento de esa promesa, ya que su hijo iba a ser el precursor, el que abriría el camino para el Salvador. Zacarías sabía, Dios va a cumplir su promesa. Y eso lo reconoce. Lo reconoció aquí y fue bendecido por eso. Pero ahora hagamos esta pregunta. ¿Qué promesas ha hecho Dios al creyente y sabemos que cumplirá? De las muchas promesas que podríamos mencionar y podríamos pasar horas hablando de eso, solo voy a mencionar 4 promesas que Dios ha hecho al creyente y que sabemos que lo cumplirá. Dios ha prometido su presencia con nosotros. En Deuteronomio, el capítulo 31, Deuteronomio, el capítulo 31, leamos el versículo número 8. Deuteronomio 31, 8. Y Jehová va delante de ti. Mire, Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Dios ha prometido su presencia junto al creyente. Por lo tanto, si Dios promete estar conmigo, como dice que el texto, no debemos desanimarnos, no debemos temer y no debemos intimidarnos por nada de lo que ocurra a nuestro alrededor. Esto lo podemos corroborar también en la carta a los Hebreos, el capítulo 13. Carta a los Hebreos en el capítulo 13. Leamos el verso número 5. Hebreos 13, 5. Leemos de esta manera. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Si Dios ha prometido estar siempre con el creyente y sabemos que Él cumple sus promesas y por lo tanto siempre va a estar con nosotros. Pero Dios también ha prometido provisión y bienestar. Promete al creyente provisión y bienestar. Mire, en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, hay un pasaje muy interesante aquí, ¿no? Jeremías 29, 11. Jeremías 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Cuáles son los pensamientos que tiene Jehová acerca de nosotros? Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Sí, Dios ha prometido provisión y ha prometido bienestar. A pesar del caos que se puede ver a nuestro alrededor, a pesar de las circunstancias duras y difíciles que puedan presentarse, Él promete darnos prosperidad porque tiene para nosotros pensamientos de paz y no de maldad. Otro pasaje respecto a esto, en la carta a los Filipenses, el capítulo 4, Filipenses, el capítulo 4, leamos el verso número 19.
Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí está la promesa de provisión. Él va a cumplir no lo que nos venga en gana, no lo que sean nuestros caprichos. Él va a cumplir lo que nos haga falta. ¿Y cómo lo va a hacer? De acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hay una promesa de provisión y hay una promesa de bienestar. Pero también hay una promesa de paz en medio de las dificultades. Sí, en este mismo libro de Filipenses, el capítulo 4, versos 6 y 7, leemos así. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios promete paz en medio de las dificultades, presentándolas a Él en oración, disponiendo nuestra vida en sus manos. Él nos responde con paz. Una paz que, como dice el texto, sobrepasa todo entendimiento. Una paz inexplicable, una paz incomprensible, pero muy real en la vida del creyente. Es una promesa que Dios hace a sus hijos y Él cumple sus promesas. Y una última promesa que podemos mencionar que Dios hace a sus hijos y que estamos seguros que cumplirá es la promesa de seguridad espiritual. En el Evangelio según Juan, el capítulo 10, leamos los versos 27 al 29. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz, dice Jesús, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Que hay una promesa de seguridad espiritual, que estamos seguros en las manos de Dios, que estamos seguros en las manos de Jesús, porque nadie nos puede arrebatar de su mano. Y esa es una promesa que Dios nos hace. Es una promesa que debe erradicar cualquier tipo de duda, cualquier tipo de desánimo, cualquier tipo de intenciones de abandonar la obra del Señor. Él no nos va a soltar, siempre nos va a mantener firmes y seguros. Entonces, hermanos, Zacarías y Elizabeth son un ejemplo de vida, ¿sí? Son ejemplo de una vida de fe. Una fe a pesar de los años, ¿sí? A pesar de los años que ya tenían ellos, se mantuvieron firmes. Una fe pese a las críticas. ¿Cuántas críticas y comentarios maliciosos algunos debieron haber soportado producto de que no tenían un hijo? Pero ellos se mantuvieron firmes, sabiendo que Dios iba a cumplir sus promesas. Son un ejemplo de fe a pesar de que las fuerzas se van terminando, ¿sí? Hay muchos que dicen que prefieren estar en Dios aún con fuerzas y que cuando las fuerzas vean que les van disminuyendo, entonces prefieren alejarse. Y esto, hermanos, es un terrible error. Mantener la fe a pesar de que las fuerzas se nos termina es el ejemplo que nos da Zacarías y Elizabeth. Sin desmayar, sin claudicar, no importa las enfermedades, no importa los problemas, no importa las adversidades, ellos se mantuvieron firmes en su fe. Y también son un ejemplo de una fe inquebrantable en Dios, en aquel Dios
que cumple sus promesas, que cumple sus promesas. Zacarías y Elizabeth, padres de Juan el Bautista, son un ejemplo de una vida de fe. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos permitido que la duda se apodere de nuestro corazón, se apodere de nuestra mente? Si ese ha sido el caso, pidamos perdón al Dios. Pidamos perdón al Señor porque ese pensamiento se ha quedado en nuestra mente, en nuestro corazón, y que Él mismo sea quitándonos todo vestigio de duda para que nos mantengamos firmes en la fe en aquel Dios que cumple promesas. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra que ha sido leída y estudiada, mi Dios. Agradecemos, mi Dios, por los personajes que tú has dejado en ella. Hoy Zacarías y Elizabeth, recordando el episodio de cómo el ángel les comunicó el nacimiento de Juan, su hijo, son un ejemplo para todos nosotros. Un ejemplo de esperanza, un ejemplo de fe inquebrantable, un ejemplo también de que no permitir que la duda ingrese en nosotros. Y un ejemplo también de que tú siempre, siempre, siempre cumples tus promesas. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has concedido. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Damos gracias al Señor por este tiempo que nos concede. Y antes de terminar, hermanos, quiero extender la invitación para este día domingo, 10 minutos para las 11 de la mañana. Que usted nos pueda sintonizar a través de este mismo medio virtual para el servicio dominical. O mejor sería recibirlo. Lo esperamos en las instalaciones donde se reúne la Iglesia del Dios Viviente para que juntos alabemos y bendigamos el nombre del Señor. Que tengan todos ustedes muy buenas noches y que Dios los bendiga. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene el otra vez.